La paz de Dios sea con todos. Qué gozo, qué alegría estar nuevamente con ustedes y en un segmento que habíamos parado, detenido por múltiples razones, y hoy lo estamos retomando con un amigo, con un adorador, con un compositor, con un pastor. Bueno, tiene una gran cantidad de ministerio, porque es interesante conocer la trayectoria, las experiencias y recibir algún tipo de consejo para las nuevas generaciones a partir de lo que hombres y mujeres de Dios han logrado en su caminar con Cristo. Así que me llena de mucho gozo y mucha alegría estar aquí con Mamerto Martínez, el siervo de Dios que por tantos años ha bendecido nuestra vida con su ministerio. Bienvenido, Mamerto. Gracias, mi hermano. Para mí es un privilegio enorme estar contigo en esta ocasión y con los hermanos que están, lógicamente yo sé que son muchos y de muchos lugares. Dios bendiga grandemente al pueblo de Dios. Amén. Mamerto, te conocimos primero como compositor. Recuerdo en los 80 y en los 90 que empezaron a salir tantas producciones impactantes con Rafi Colón, con José Ferrer, con Willy, sí, Willy Reyes, Willy Padín, todos esos cantantes boricuas y dominicanos, Carmen Sanabria, que comenzaron a grabar tu música. Y en ese tiempo yo recuerdo que se pegaban las grabaciones enteras, es decir, que todos los temas, por ejemplo, Rafi Colón tuvo un tiempo que todas las canciones se le pegaban, es decir, esa producción, por ejemplo, más de lo que merecí. Sí. Todas las canciones fueron doble porción. Sí, la doble porción, etcétera. Él inició con un disco, Tengo lo que busqué, algo así. Ajá, sí. Que era, por cierto, ese disco lo hizo él, porque él escribe bien. Y después en el segundo, yo participé creo que con 3 canciones. Y después de eso arrancamos, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Creo que como 7 o 8 de corrido, todos los temas. Después nos apartamos por un tiempecito y volvimos con 3 producciones más. O sea, él tiene como 110 canciones o más. Yeah. Impresionante. Es decir, ¿desde cuándo tú descubriste esa capacidad para escribir? Y lo grande es de que tus composiciones, algo que hace mucha falta hoy, tienen un mensaje evangélico, es decir, conectado con la palabra y entonces también con una buena rima, con una buena estructura. ¿De dónde sale esa capacidad de Mamerto Martínez? Bueno, eso habría que preguntárselo al... Eso es un don natural. Definitivamente. Mira, Tú no estudiaste para compositor. Yo estudiaba con los caballos y los burros allá, pero no me enseñaron nada, porque el burro desafina muchísimo. Pero el asunto es que mira, hay cosas que son como regalo de Dios. Yo cuando me convertí, que iba a cumplir 14 años y parecía que tenía 10, como dicen los muchachitos que no crecen, revejío. Yo vine del campo y entonces empecé, yo creo que al poco tiempo después de convertirme, pero me dice mi hermano mayor, que a mí me encontraban, me desaparecía del grupo, era muchísimo, como 13, y a mí me buscaban muchachos, ¿y dónde estaba Mamerto? Y me encontraban en rincones tarareando. Tarareando melodías que te llegaban. Después de eso, mi hermano, yo nunca, mi familia, mi esposa y mis 3 hijas, papi, pero tú estás comiendo. Porque yo no dejaba nunca de tararear. Por ejemplo, comiendo y te llegaba una musiquita. Me mantenía todo el tiempo tarareando, o sea, desde pequeñito. Hace muchos años hablamos y tú tenías contabilizada alrededor de 3,000 canciones. Sí. ¿Y cuántas tú estimas que has compuesto? Bueno, déjame decirte algo. A veces hay problemas con el asunto de cifras y cosas que uno aparentemente logra, pero como tú dijiste, no es uno.
Porque ¿con qué capacidad? Si yo inclusive tenía tanta limitación de que yo no compraba libros, yo por la misericordia de Dios pasaba porque los amiguitos me prestaban los libros. Tú estudiabas con los libros de otros. De otros, por lo general. Inclusive hay cosas que, bueno, no menciono, pero eran muy, muy limitadas. Entonces, ¿qué sucede? Que yo pedí al Señor, desde que empezaron a llegarme algunas canciones. ¿Cuándo tú te convertiste, Manuel? Yo me convertí, por cierto, bueno, yo tengo 66 y me convertí a los 14. Yo tengo 52 años. Y yo tengo ya componiendo como 50. Oh my God. 50 años. El caso es que yo iba contándola más o menos hasta que tenía 5,000 canciones. Pero eso de la cifra era tan mortificante que yo llegaba a los sitios y se tomaban más tiempo hablando de eso. Sí, mano, que entonces yo le decía, no. Y llegó un momento que no hablemos de eso. Porque en sí eso te puede hacer daño. Sí, y sí. no hay para qué mencionar porque definitivamente... Pero tú tienes idea de cuánta gente te ha grabado. Bueno, son más de 400. Más de 400 canciones. Pero intérpretes. Más de 400 intérpretes que han grabado tus canciones. Yo tengo muchos discos inclusive completos que yo no he escuchado ni una canción. Que yo envié, por ejemplo, a países por ejemplo, Perú, me llamaban y yo le escribía y le mandaba. Después me llamaban algunos de ellos y me decían, mano, ha sido un éxito tremendo, pero yo nunca escuché la canción, ni la he escuchado hasta ahora. Oh my God. Sí. Eso es impresionante porque de alguna manera eso está produciendo, ¿verdad? Lo que Dios te ha dado se está multiplicando, es un mensaje que se va multiplicando y demás. Entonces, ¿cuándo tú comienzas a cantar, Mamer? Yo recuerdo más o menos, si no estoy equivocado, por lo menos tu primera grabación fue o a principios de los 90 o a finales de los 80. Sí, yo tenía ya 20 años escribiendo. ¿Pero cuándo fue tu primera...? Bueno, fue, por cierto, por ahí está. Principio, creo que final de los 80, o sea, 88, 89. ¿Verdad? Sí, por ahí. Esa es la idea que yo tengo. Sí, es decir, es por ahí. ¿Cuál fue? ¿Qué tienes en la pared? No, sí, ¿qué ves en la pared? Pero el artista eres tú. El artista eres tú. Que por cierto, vos siempre pruebas algo gráfico. ¿A quién fue que le escribiste eso? Ajá, sí. Y realmente no tiene nada que ver con eso, porque la canción, gran poeta, gran escritor, pintor y concertista. O sea, el arte... Como yo te dije ahorita al mencionar, que me gané un premio en tal sitio, que tengo tantas canciones, eso te puede hacer daño. Entonces, por lo general, el artista es flojo en la fe. O sea, débil, sí, vulnerable. Vulnerable. La mayoría son orgullosos. Sí. La mayoría son orgullosos. O sea, yo diría... Y si no son al principio, después se ponen. Sí, también. Una realidad. O sea, algo hay. Porque es que el arte, como que imagínate tú. Te eleva el ego. Y el Sí. problema es la gente. Sí. Sí, los culpables son la gente. La gente que daña. Sí, claro. Es decir, si yo te cuento historia, mira, nos volvemos locos aquí de cosas que uno ha escuchado. Sí. Ahora bien, tú comienzas... entonces tú comenzaste a componer en los 70. Sí, los 70. Comenzaste a componer. Sí, realmente. Y entonces ya comienzas a cantar y a grabar. Sí, 20 porque años después. Probablemente cantabas antes de grabar. Mira, yo tenía tiempo. inclusive, hay algo con el caso de Olga, de Olguita Nova, mi amiga Olga. Yo tenía ya como 300 canciones. Y un amigo mío, Isidro Rivas, de la Alianza, tú debes conocerlo, y él, sabiendo que yo escribía tanto, dice, pero oye lo siguiente, ¿y qué tú esperas juntando ahí esas canciones? Vamos para donde Olga. Y él fue y me buscó y me llevó a San Cristóbal. Ahí salió Quiero conocer a Dios. Yo quiero. Esa. Fue la primera música la hizo Rafael Santana de 95 Norte. Exactamente. Esa fue la primera canción que se grabó. Yo tenía como 300 canciones en ese tiempo. Oh my God. Comenzaste a componer, luego seguiste grabando y tu vida se desarrolló dentro de todo eso. Ahora, yo quiero pasar a otra parte que por lo menos lo he notado siempre en tus canciones. Primero, tus canciones son muy contextualizada a la palabra. Son una especie de mensaje. Sí. Es decir,
tu canción no son indefinidas como hay ahora. Mi amor de siempre, qué sé yo qué, que tú no sabes si es Jesús, si es un enamorado, si es un esposo, una esposa. Pero la tuya era mi amor Jesucristo. Entonces tú siempre, hoy te dirían que tú en tus canciones como compositor eres muy religioso. Por cierto, me desecharon. ¿Qué tú piensas y qué te ha pasado en ese sentido? Déjame decirte algo. Uno, para cuidarse, no mencionar nombre. Yo antes en eso era ligero, pero ya no, porque no se puede. Porque imagínate tú, por ejemplo, yo te menciono a alguien, aunque hay excepciones, y te voy a decir algo, excepciones en que tú ves, por ejemplo, que una canción está sonando mucho y que miles la cantan, luego decenas de miles, luego cientos de miles y luego millones. Y entonces tú ves que el coro se está haciendo muy grande en algo que es falso. Entonces yo he sentido que soy como un patriarca para yo como meterme en ciertas cosas. Y hay personas que no les gusta. Porque definitivamente, por ejemplo, mis hijas, los otros días hubo una entrevista por ahí donde me dijeron, pero es que tú, papi, no hagas eso. Entonces yo digo, es una obligación para mí. ¿Sabe por qué? Porque tú levantar la mano y mencionar lo que aquel grabó y lo que el otro compuso y agregarte al número. Y por ejemplo, en ciertas expresiones, ofender a Dios. Eso puede traer problemas serios al pueblo de Dios. Entonces, es para mí, a veces, tengo que meterme en eso. Pero casi nunca me gusta. Hay un tema que uno tiene que asumir, que es la responsabilidad del ministerio profético. Eso es lo que yo tengo. En el caso es decir, no podemos vivir viendo que las cosas malas están pasando y hacer mutis. Bueno. Uno no... Es muy difícil el papel. Es difícil. Uno entiende mejor a Jeremías. Es decir, Jeremías tenía un mensaje que no era simpático. Ese es el caso. El profeta Jeremías lloraba y se deprimía porque no tenía coro. En una ocasión le renunció al jefe y le dijo, mira, no voy a hacer esto más. Y dice que por dentro empezó, como dice... La pasión me consume. Es fácil. Y volvió otra vez a arrancó. Entonces... ¿Tú te has considerado de esa manera? Como que, bueno, mano, tus canciones tienen que ser mensajes bíblicos, contextualizados a la palabra. Es que, oye, es lo siguiente. El alma se alimenta con esto, no es con otra cosa. Se alimentó, se alimenta y se alimentará con la palabra de Dios. Si tú sacaste a Dios del asunto, en cualquier campo, si te casaste y la noche de boda, tú sacaste a Dios, va a tener problemas. Pero la misma noche, la primera. Y mira, ahí que están todas las pasiones. Que cualquiera diga, Dios, quédate fuera, que estoy aquí con mi mujer. No es tu mujer. Esa mujer es primeramente de Dios y templo del Espíritu Santo, igual que tú. ¿No te han calificado de RT, Rabacuco, Ratatá? Bueno, Rabacuco no me pueden calificar a mí. ¿Sabe por qué? Porque soy enemigo de los Rabacucos. Declarado. Porque son imprudentes sumamente y son personas, o sea, como dicen, dan repugnancia. Entonces, eso es una locura. Es una locura. Mamerto, tú has hecho música. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego yo quiero que tú me respondas esta pregunta. Lo que tú haces en la música, tanto componiendo como cantando, ¿lo haces por dinero o porque tú te entiendes que es un ministerio que Dios te ha puesto en las manos? Pero eso lo vamos a hablar después de esta pausa. Desde 1963 en Dominicana estamos en pie, llevando el mensaje donde quiera que estés, por medio de la radio, televisión e internet. No importa el problema ni la dificultad, la victoria es nuestra y es que ganar con Cristo al frente vamos a vencer. Por eso nos llaman la batalla de la fe.
Continuamos en este conversatorio con nuestro hermano Mamerto Martínez, compositor, adorador, pastor, misionero, hasta evangelista, yo creo que... Bueno, últimamente han surgido dos cositas que levemente, con poquita participación, pero me agregué, historiador. Ahora eres historiador. No, pero también. claramente porque agarré la cuestión de Juan Pablo Duarte y frené a los historiadores. A mí me dijo el hermano Acevedo, Gómez Acevedo, que me hizo ir a su oficina. Yo he leído todo lo que se escribió de Juan Pablo Duarte y solo lo suyo me convenció. Bueno. Y eso me lo han dicho también otros. O sea, ¿por qué? Porque ellos trataron de ver esto con la fuerza humana y no se podía. Entonces tenía que ser con esto. Y ahí fue que yo di el jonrón. Con la fe. Mamerto, te hice una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Cómo ve Mamerto este trabajo que ha hecho, sobre todo en la música? Porque aunque te has desenvuelto como pastor, como misionero dentro de tu iglesia y demás, pero la trascendencia más grande a la mayor cantidad de público que le has llegado es a través de la música, como compositor y como cantautor. ¿Lo hace por ministerio o lo hace como muchos hoy dicen, es mi oficio, de esto yo vivo y tengo que hacerme rico con esto? Bueno, te voy a decir lo siguiente, si yo le hubiese, como dicen, caído atrás a lo que se llama derecho de autor, que me corresponde, yo fuera rico. Y la gente cree que yo soy uno de los tipos más ricos de aquí, entre los evangélicos. Pero le plugo al Señor que yo no me detuve en eso. Los otros días yo hablaba... Es decir, tú entregabas las canciones sin pedir dinero. Sí, sin pedir dinero. ¿Cómo? Ahora, déjame decirte algo, y que se sepa. Nunca esperé, vamos a decir que todo esto funcionara bien como funcionaba, porque el porcentaje de canciones que se pegaban a mí era 100%. De 100 canciones que salían, 100 se pegaban. Entonces le iba bien a los muchachos. Yo esperaba siempre que regresaran. De los 10 no volvió. Tranquilo, espérate. No había un samaritano. Sí. Yo esperé siempre que regresaran. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido una persona pobre. Y a veces tenía que coger inclusive al clásico 20 para comprar la leche a los muchachos, a las niñas. Sí, sí. Entonces le iba bien a los hermanos. En esa parte, pero... Tú sabes que en la música cristiana, no sé si porque uno tiene tanto tiempo mirando todo el desarrollo, porque el que ha vivido solamente en una etapa, bueno, se suscribe ahí. Pero los que tenemos unos añitos en el ambiente cristiano... Hemos visto muchas etapas. Amén. Se comenzó de una manera, por ejemplo, en los 80, que yo comencé a hacer actividades y ese tipo de cosas. Era muy cristiano y muy desinteresado el trabajo en la música. Amén. Es decir, hacíamos un concierto y era el premio era ganar almas. Sí, definitivamente. Ese era el premio, es decir, lo que montábamos el concierto y lo que iban y cantaban, se convirtieron todos como felices, gloria a Dios. Como debe de ser. Porque precisamente ahí es que está el asunto. Porque tú te pones a pensar, mi hermano, bueno, nos tocó a nosotros hoy, pero antes de nosotros, ¿tú sabes las personalidades que pasaron por aquí? Ojo, pero oye, pero mi hermano, cuando tú piensas... La gente que venía a la batalla de la fe del exterior, pero increíble. Lo único que pedía era alojamiento y alimentación. Y yéndonos más atrás, trabajando en esto de la fe, mi hermano, bueno, el primero fue, ese se fue para allá arriba, pero después de eso, tú analizas personas como Moisés, el hermano Pablo, los apóstoles y toda esta gente, incluyendo Jesús de Nazaret, el que nace en pesebre, acumula méritos para dividir la historia y desciende de allá y termina lavando pies y demostró que era humilde. Entonces, ¿qué buscaban esa gente? Lo mismo que debe buscarse, almas y cumplir con lo que el Señor nos exige. Que es verdad. Bueno, tú me llamas y me asegura que, como dicen, no he visto justo desamparado ni descendencia que mendiga pan. Pero eso se llama añadidura y siempre llega. Porque a mí nunca me ha faltado, gracias al Señor. Y mis hijas, gracias a Dios, estudiaron en, yo diría, buenos colegios, conocieron rápidamente muchos países y esas cosas así.
sin necesidad de yo pensar en eso. Llegaba. Por ejemplo, mi visa... La provisión siempre estaba. Mi visa llegó cuando ya yo había renunciado al Texaco. Y por cierto, tenía como una semana que había renunciado y estaba entrenando al otro. Y de repente me llama un muchacho de la Metodista. Te llaman ahí, Martínez. Yo me llamo Elvis o Elvin. Dice, yo estoy trabajando en la embajada americana y me queda aquí un mes. Y me dice el señor que no puedo salir sin que le consiga la visa a usted. Oh my God. Y yo, bueno, pues vamos a hacerlo. Te voy a brevemente. Para que tú veas, pero muchísimas otras cosas así han pasado. Con el carro, con la casa, con todo. Es decir, Dios ha creado increíble fuentes. No, pero mira, con ese caso, ese muchacho me dice eso. Digo yo, mano, pero que yo, mira, yo... Es un misterio. Ay, Dios mío, esto quiere hablar. No hay problema. Deja que se meta también. Pues sí, mi hermano, mira, él me llama para... Yo le digo, pero yo lo siguiente, yo renuncié aquí, no tengo dinero en el banco, no puedo conseguir carta de aquí del trabajo porque yo renuncié. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, si el Señor se la va a dar, se la da como quiera. ¿Y cuándo nos vemos? Venga el martes, por ejemplo, me puso. Entonces, espérate, tiene que darme una clave, dime una camisa, de qué color para yo conocerte, yo no te conozco. Tú sí a mí, pero yo a ti no. Bueno, yo voy a ir con una camisa roja. Mi hermano, a él se le olvidó que teníamos compromiso. Y a las 9, que era las 9, usted entra y se sienta, y yo voy a salir a las 9. A las 9 menos 10, empieza el muchacho con una... Eso me lo dijo él 2 años después, que ya yo había bajado como 3 veces. Me lo dijo. Fue más grande que lo que usted piensa. Dice, en ese momento yo me olvidé de todo. Yo tenía mucho compromiso. Y me olvidé de usted, de la cita, de todo. Y estoy buscando aquí. Yo tengo como algo. Tengo algo que hacer. Y cuando yo estaba así, entonces me paraba y daba una vuelta. Salí. Porque podía dar una vuelta dentro de la oficina. Salí. Y cuando él sale... Elvin. Ahí te vio. No que me vio. No. Elvin. Dice, oh, se recordó. Andaba con la camisa roja. Y no había pensado en eso. Y yo, por cierto, y salió a la hora que debía salir. Detuvo la fila y habla con un muchacho de tez oscura. Y yo me encontré raro que ese hombre me diera 5 años de visa y ni siquiera me pidió papeles. Él me dice, cuando hablamos después a los 2 años, me dice, a ese fue que el Señor me permitió pero yo no sabía porque él es inconverso. Pero cuando yo le hablé y le dije que usted era una de las personas que más cooperaba con el Evangelio acá, dice él, cuando yo oía, le confesó él, cuando yo oía a alguien así en el Evangelio, me recordaba de mi abuelo, que fue de una trayectoria andando todos esos países, uno de esos ingleses, predicando el Evangelio, y eso me hacía... Ese cónsul... Venga, 5 años. Eso fue después, 2 años que me lo dijo. El Señor siempre ha sido tu proveedor todo el tiempo. Todo ese tipo de situaciones. Entonces, ese es un mensaje importante para mucha gente joven, porque en estos tiempos donde hay tanto deseo de ganar dinero, de usar la fe y el evangelio para hacerse rico y para presumir también de riquezas, porque ese es otro tema. Un testimonio como el tuyo resulta difícil de asimilar y demás. Yo te conocí trabajando en la Texaco. Sí, amén. La crisis de los 90 nos hizo acercarnos a Mamerto, porque Mamerto era el que nos ayudaba a conseguir combustible. Aleluya. Eso fue un tiempo tremendo. Bien difícil. Un tiempo tremendo. Sí, amén. Y tú trabajabas ahí. ¿Cuándo tú decides? ¿Qué pasó contigo que tú decidiste? ¿Qué momento tú entendiste que ya tenía que trabajar para el Señor? Bueno, yo no sé, una locura mía, que digo de que me voy cuando cumpla 40. Y empecé a decir eso. Me voy cuando cumpla 40, sin ahorrar un centavo. Y cuando cumplí 40 me voy. Y me mandaron como 2 o 3 comisiones de la oficina principal a tratar de convencerme para que me quedara. No te vayas. Si tú lo que quieres otra posición o que te aumentemos, lo que sea. Y yo dije que me iba a los 40, me voy a los 40. Porque el ministerio me lo requiere. Y doy gracias al Señor que salí a esa edad. Mamerto Martínez sigue cantando, participando en actividades, o solo está, porque de acuerdo a lo que hemos hablado, tienes muchas responsabilidades en el ministerio pastoral. Y probablemente
el que es pastor, el tiempo se le reduce sí, bastante. tremendamente. ¿Cómo te estás desenvolviendo actualmente? Bueno, mi hermano, el Señor por su misericordia me permite a mí hacer muchas cosas. Entre ellas, me ha dado muy buen resultado. La cuestión de la pandemia a mí me obró para bien, porque un mes después de empezar la pandemia, entonces me llama alguien de Estados Unidos. Ya me lo habían dicho alguna persona, me dicen que tú no estás como dando opiniones ni nada y la gente está trancada en su casa, habla algo. Y empezamos a enviar un pequeño mensaje de unos 5 o 6 minutos, que por cierto en añoranza yo lo pongo. Y eso es increíble, eso ha recorrido prácticamente el mundo. A mí me llaman de personas y están recibiendo en varios países muchísimos pastores, miles de pastores. Y eso es algo sencillo, pero contundente, a lo estilo, porque yo siempre admiré a usted y al hermano Pablo. Un mensaje a la conciencia. Pues esa línea me gusta. Es igual que el caso como escritor de esto, que yo le decía, Señor, yo quiero ser como David, y el Señor me permitió a mí, básicamente, seguir la línea de David. O sea, el material bíblico. David era enfermo con Dios, y yo soy enfermo, pero tú me pones la mano acá, 40 grados, fue enfermo con la Biblia. Es que fuera de aquí no hay nada. Amén, amén. Mamerto, el tiempo contigo se va tan rápido. Amén. Y yo quisiera que termináramos, si tú le tuvieras que dar 3 consejos de a medio minuto a las nuevas generaciones. Yo tengo mucha carga porque yo siento que la generación, por ejemplo, de jóvenes ahora menores de 20 años, está muy expuesta a cosas negativas. Amén, así es. Es una generación muy débil de carácter, no tiene esa valentía que tenían las generaciones anteriores, entonces son muy vulnerables. Entonces, si tú le tuvieras que dar consejo a esas nuevas generaciones que aman a Dios, que quieren servir en la obra de Dios, ¿qué 2 cosas tú le dirías que no deben faltar en su vida? Bueno, yo te digo algo. Depender de Dios es el todo. Entonces yo creo que hay algo muy fácil de conseguir y es muy sabio. A los jóvenes pidan, cuando quieren un ministerio, por ejemplo, de la música, Señor, ayúdame a que lo que yo haga sea para ti. Ayúdame a temerte, hacer las cosas correctamente, sin pensar en fama, sin pensar en trayectoria, sin pensar en eso. Y el Señor toma eso muy en cuenta. Para aquellos que están escribiendo, mis hermanos, no podemos escribir de acuerdo a lo que estamos oyendo. Yo me escandalizo cuando estoy oyendo las canciones de ahora. Yo vine de una pequeña gira y antes de yo cantar los devocionales y cosas, esto es desastroso. Sí. Porque yo digo, ¿y qué es lo que están diciendo? Pero no solamente eso, porque tú, en el caso, me escuché una canción de las nuestras normales y te dura 4 minutos, pero esto dura 10 minutos repitiendo lo mismo. Entonces es algo terrible. Son técnicas de manipulación que están usándose. Es decir, son técnicas de mercadotecnia. Dios mío, pero qué pena da eso. Porque el gran público no sabe eso. Lo que tratamos de investigar un poquito, sabemos. Son técnicas de mercadotecnia que se usan y se usan dentro de la adoración. Manipulando. Déjame decirte algo. Otra cosa que me está mortificando sobremanera es que el rock, mi hermano, se demostró que el rock realmente es algo enfermizo y que no viene de arriba. De tal manera que tú sabes lo que significa. Guitarras de las mejores que habían se desbarataban al terminar una fiesta. Rompían 4 y 5 guitarras. Dios está ahí. Entonces, el rock se ha metido, pero de una forma increíble. De tal manera ¿Y qué tú crees de los urbanos cristianos? Pero hermano, oye lo siguiente, toda esa cuestión, pero oye lo siguiente, porque entonces tú dices, bueno, ¿y qué de las canciones buenas que tú oyes, esas voces angelicales, pero con esta cuestión, mano, se mete ese bajo y esa guitarra eléctrica a todo lo que da, y los niños que están en esas iglesias, y los ancianos que están en esa iglesia, imagínate tú, cómo Dios se sentirá si tú estás torturando a esa gente. Porque eso es extraordinariamente alto. Y mientras... Y entonces, eso es mortificante. Los otros días hubo alguien, un científico de eso,
Yo lamentablemente lo estuve chequeando, pero no, ya se había iniciado eso. Dice, yo he hecho experimentos, me encantan las flores, decía él. Eso debe estar en internet. Y dice, hice un experimento con música de violines, por ejemplo, natural, otro tipo de música. Y cuando le metí rock, las flores se me decocotaron. Pero ¿y la música urbana entonces? Entonces es peor. Eso es. Esa sí está fuerte. No, yo no me imagino tampoco a Jesucristo. Jesucristo realmente, mira, con un pantalón. Soy el camino. El fundillo de la rodilla y el pie es el pantalón aquí abajo. Y entonces le digo, oye, está fuerte, viejo. Pero nada, ¿qué se va a hacer? Ese es nuestro pueblo. ¿Verdad? Yo creo que lo que corresponde es seguir haciendo lo que Dios nos ha dejado como responsabilidad y que cada quien tenga que dar cuentas. Déjame decirte algo, es clave el papel de papá y mamá. Si usted quiere convertir su hijo y su hija, su niño, en guerrero, lo hace. Ahí empieza todo. Si papá y mamá le enseñan el temor de Jehová, sin nada de violencia, pura sabiduría y con mucho amor, no hay problema con eso. Ahora, si los padres siguen descuidándose, no hay forma de que esto... Sus hijos se lo va a llevar el diablo. Así no sea. Bueno, mis hermanos, ha sido un gran tiempo hablar con Mamerto. Uno tiene tantos temas y que tantas experiencias que Dios le ha dado que es increíble. Mamerto, ¿cómo la gente puede estar en contacto contigo por ya ahora las redes sociales y demás? ¿Cómo te buscan? Nada. Y nada, seguimos teniendo, como dice, acceso por el teléfono como siempre. Y nada, la gente consigue. Tengo un canal. Bueno, óyete, yo no pensé ni siquiera tener ni el canal de la Mona, pero tenemos donde están todas mis canciones, Mamerto Martínez Oficial. Ajá. Sí, eso es todo. Ahí la gente encuentra todas tus canciones con buen sonido. Sí, definitivamente. Y entonces también el teléfono es fácil de conseguir. Todas las que tú has grabado. La que yo he grabado. Sí, porque a los demás le corresponde a ellos. Pero ahí definitivamente la gente ahora tiene... ¿Y tú te comunicas por ahí con las redes sociales? Bueno, realmente... ¿Tú estás como Mamerto Martínez o como M. Martínez? No, Mamerto Martínez. Por todas partes Mamerto Martínez. Sí, definitivamente. Y mi yerno, que está en España, es el que se encarga de esas cuestiones y cosas. Él le da seguimiento. Yo nada más uso el teléfono para mandar los mensajitos y llamar. Yo soy lo contrario. Tú eres análogo. Sí, yo soy lo contrario a ti, que tú desde chiquito has sido tremendo en esto. Bueno, gracias Mamerto Martínez por compartir con nosotros. Y para los que no sabían que tenemos un compositor dominicano evangélico, Gloria a Jesús, que ha trascendido por tanto tiempo, con tantas canciones, y simplemente se ha declarado un siervo de Dios. Aleluya, el mayor título. Amén. Gracias Mamerto, gracias a ustedes por estar con nosotros. Amén. Si Cristo no ha venido y estamos vivos, vamos a volver. Hasta la próxima. Amén.